Para hablar del sentido cristiano del martirio, tenemos que comenzar hablando del sentido etimológico de la palabra mártir. Etimológicamente, mártir sería aquel que puede dar noticia, aquel que puede dar testimonio. Los mártires están ya presentes en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el profeta puede ser llamado, en verdad, si hemos leído la historia de los profetas en el Antiguo Testamento, puede ser llamado en verdad mártir porque su vida aparece amenazada muchas veces de muerte violenta. Este hombre debe ser condenado a muerte porque ha profetizado contra la ciudad, dice Jeremías 26:11. Esto se lo dicen los que escuchan a Jeremías cuando profetiza en el templo. De alguna manera hay en el Antiguo Testamento también una heroica resistencia que será característica siempre de los mártires y que vemos de manifiesto sobre todo en aquel libro impresionante de los Macabeos o en los testimonios martiriales del libro de Daniel. Todos los testigos, todos los mártires de la antigua ley anunciaban la persona de Jesucristo con su testimonio martirial, puesto que en el mismo Jesús se cumple, en verdad, lo que en figura había tenido lugar en la historia de la salvación antes de la encarnación. Es importante tener en cuenta esto. Podríamos decir que el Antiguo Testamento solo puede ser comprendido teniendo como clave de interpretación al mismo Jesucristo. Es entonces cuando podemos entender el Antiguo Testamento. En él, en Jesús, se cumple todo lo que allí se profetiza y todo lo que se anuncia bajo signos en el Antiguo Testamento. También el profeta Elías da ese testimonio que llega hasta la persecución. Han pasado a espada a tus profetas, dice el primer libro de los Reyes. He quedado yo solo y me buscan para quitarme la vida. O bien, Nehemías, mataron a tus profetas que les exhortaban a convertirse a ti y te ofendieron gravemente. Posteriormente encontramos esa figura del siervo doliente de Yahvé en Isaías, que es prefiguración del mismo Cristo. Y también aquel rey sirio, Antíoco IV Epifanes, que desencadena una persecución terrible de consecuencias devastadoras entre el pueblo de Dios. Son particularmente elocuentes, conmovedoras, aquellas historias del martirio del anciano Eleazar y de aquella mujer hebrea que hemos venido a llamar la madre de los Macabeos junto con sus 7 hijos. La muerte del inocente es recibida en verdad como un testimonio profundo que ayuda, por otra parte, a mantener la esperanza y la fidelidad en Dios de parte de todo el pueblo. La persecución es descrita, por lo tanto, incluso como un verdadero momento de gracia. A través de este momento de gracia, de este momento de persecución que se convierte en un momento de salvación, es cuando el Señor purifica y corrige de verdad a su pueblo, haciéndolo de esta manera más fiel. El martirio, por lo tanto, infunde esperanza en la vida eterna. Los justos que dan su vida por causa de la fe no terminarán consumidos en el sepulcro. Son un testimonio de la fe verdadera en la vida que no se acaba. Así sería, pues, en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos aquel que es el mártir entre todos los mártires. Jesucristo, que en su sacrificio, voluntariamente aceptado, da testimonio supremo de su fidelidad a la misión que el Padre le ha encomendado, le ha confiado. Jesús tenía una conciencia clara de su muerte y del sentido de su muerte, del sentido y del valor salvífico que tenía su muerte, su entrega. Jesús entiende y explica abiertamente en todo momento su muerte como eso, como un acontecimiento salvífico, en cumplimiento siempre de la voluntad del Padre. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único
para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan 3, 16. Podemos afirmar, por lo tanto, que el único y verdadero mártir en toda la historia es el mismo Jesucristo. Por eso Jesús es el testigo fiel por excelencia, es el testigo fiel y veraz, dice Apocalipsis 3:14. El misterio de la muerte salvadora de Jesús, por lo tanto, es la clave de interpretación del martirio cristiano. Desde aquí, desde la muerte de Jesús, se explican los sufrimientos y los trabajos de la comunidad primitiva, de los apóstoles en el primer anuncio del Evangelio y de los fieles cristianos a lo largo de todos los tiempos. Es en Jesucristo donde los testigos que hoy en día mueren en los países musulmanes por Jesucristo encuentran el sentido valioso de su entrega. Es en Jesucristo donde ellos, de alguna manera, encuentran la razón de su fidelidad. Así ha sido siempre entre los discípulos de Jesús. La predicación del Evangelio adopta siempre la forma de un testimonio. Recibiréis, dice el mismo Jesús, la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8. Por lo tanto, podemos decir en verdad que mártir significa testigo. Y la Iglesia es consciente de esa realidad podríamos decir inexcusable desde el principio de ser testigos. Y de ser testigos no solo con la palabra, no solo con el ejemplo, sino incluso también con la sangre. La misión de los testigos de Jesús se pone de hecho en evidencia cuando tienen que dar testimonio ante las autoridades y ante los tribunales, según el anuncio que Jesús había predicho: os entregarán a los tribunales, seréis azotados en las sinagogas y compareceréis ante gobernadores y reyes por mi causa para que deis testimonio ante ellos. Marcos 3:9. Babilonia, que es el poder enemigo encarnizado contra la ciudad celestial, dice el libro de los Apocalipsis que se embriagará de la sangre de estos mártires de Cristo. Pero ellos vencerán al diablo gracias a la sangre del Cordero y a la palabra del testimonio que dieron, porque no amaron tanto la vida que temieran la muerte. Apocalipsis 12:11. Por lo tanto, los discípulos de Jesús adoptan, podríamos decir, el nombre de cristianos, fijaos, en Antioquía. Adoptan este nombre, el nombre de cristianos. Y esto es alrededor del año 44 de nuestra era. Con este nombre fueron caracterizados los discípulos como grupo de Cristo. Los cristianos era el grupo de Cristo. Era la forma que tenía de designarlos la autoridad romana. Ya que Jesús había sido ajusticiado como criminal por estas autoridades, los cristianos eran considerados desde el principio, podríamos decir, como la banda de un criminal peligroso y, por lo tanto, como reos de muerte también. Ser cristiano, en aquellos primeros tiempos, era tremendamente peligroso. El nombre cristiano era, podríamos decir, un calificativo del derecho penal. A quien lo llevase no hacía falta probarle ninguna otra culpa porque era declarado ipso facto reo de muerte. Esta era la condición del cristiano primitivo, esta es la condición todavía de muchos cristianos hoy en día. Aquellos cristianos antiguos no dudaron en hacer suyo y llevar con gozo este nombre que para ellos suponía de verdad arriesgar la vida, se declaraban dispuestos al martirio. Podríamos afirmar pues que desde antiguo cristiano y mártir significan lo mismo. Ser cristiano incluye tácitamente la disposición al martirio. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien la pierda, por mí la encontrará. Mateo 16:24. Nos decía el Papa Benedicto XVI algo parecido con estas palabras del Evangelio. Jesús describe
describe con estas palabras su propio itinerario, que a través de la cruz lo lleva a la resurrección, el camino del grano de trigo que cae en tierra y muere, dando así fruto abundante. Describe también, partiendo de su sacrificio personal y del amor, que en este llega a su plenitud, la esencia del amor y de la existencia humana en general. Lo decía el Papa en la Deus Caritas Est número 6. Este camino recorrido por Jesús, es el que recorrieron los mártires y es el que está propuesto a cada cristiano, es el que debe recorrer hasta el final de los tiempos el testigo de Jesús. Por lo tanto, desde el principio estamos hablando de una iglesia de mártires. Podríamos decir que nada hay más constante, nada hay más idéntico en la vida de la Iglesia a lo largo de todos los siglos que el testimonio de los mártires en cualquier momento de su historia y de su desarrollo. En todos los momentos de la historia de la Iglesia, en algún sitio del orbe cristiano, ha habido mártires. Es un hecho constante, es un hecho repetitivo, es un hecho constitutivo casi de la Iglesia de Jesús. Es un hecho que no se deja aprisionar por las meras circunstancias culturales. Es algo que forma parte de su esencia como Iglesia de Jesucristo y, por lo tanto, Iglesia de los mártires. Por esta razón, también podemos afirmar que la pasión de Cristo fue como la profecía que se cumpliría en sus seguidores. Y así ha sido a lo largo de 20 siglos y así será hasta el final de los tiempos. Se puede afirmar, sin lugar a dudas, que la Iglesia del primer milenio nació de la sangre de los mártires. Lo hemos oído muchas veces en aquella expresión que ya es clásica de Tertuliano, sanguis martyrum semen Christianorum. La sangre de los mártires es la semilla de los cristianos, de nuevos cristianos. Pues bien, el Evangelio se hace realidad histórica, se hace Iglesia, se hace carne con el testimonio de los mártires. Son ellos los que construyen la Iglesia. La historia martirial no es más que los hechos apostólicos, los hechos de los discípulos de Cristo transformados por el Espíritu Santo, que se van sumando a esas páginas vividas del Evangelio a lo largo de los siglos. Es verdad que con el Edicto de Milán, año 313, se permitió a la Iglesia desarrollarse libre y públicamente, pero sin la sangre de aquellos primeros mártires habría sido del todo imposible el crecimiento geográfico y demográfico que la Iglesia experimentó en el primer milenio, que solo se puede explicar por la acción del Espíritu Santo, solo se puede explicar con la consecución de una intervención misteriosa e inexplicable humanamente. Lo decía el Papa Juan Pablo II en la Tertio Milenio Adveniente, en el número 37, los hechos históricos ligados a la figura de Constantino el Grande nunca habrían podido garantizar un desarrollo de la Iglesia como el verificado en el primer milenio, si no hubiera sido por aquella siembra de los mártires y por aquel patrimonio de santidad que caracterizaron a las primeras generaciones cristianas. En aquel libro impresionante, siempre recomendable, de Daniel Robs, La Iglesia de los Apóstoles y de los Mártires, se dice: son las almas intrépidas, los indomables cuerpos de esos hombres que se dejaban torturar y arrancar la vida por afirmar que Cristo resucitó de entre los muertos y que su reino es la única realidad, fueron esos mártires quienes vertieron el precio de la sangre para pagar el triunfo del Evangelio. Y así lo vemos continuamente en aquella Iglesia primitiva. A finales del siglo I, Clemente Romano, en su carta a los Corintios, pregunta y presenta los ejemplos impactantes de los que denomina atletas de Cristo, que ha conocido de primera mano. Tiene una expresión, esta de atletas, que recuerda a la expresión de San Pablo cuando animaba a correr en busca de una corona no perecedera, como hacen los atletas en el estadio. Es una expresión que se utilizará en otras ocasiones también. Recuerdo, aquella carta pastoral
del que fuese gran obispo catalán, Monseñor Torras y Valles, donde él hablaba del atletismo cristiano como la actitud propia del cristiano, dispuesto a la lucha, al sacrificio, a la entrega. También San Ignacio de Antioquía, junto con Clemente Romano o con Policarpo de Esmirna, son como el lazo que nos une con aquella época apostólica, ¿no? Este Ignacio de Antioquía fue obispo de la ciudad de Antioquía en tiempos del emperador Trajano y fue llevado, sabéis posiblemente la historia, a Roma para ser devorado por los leones en el circo. Son especialmente impactantes sus palabras a los creyentes de Roma, a los que escribe desde Esmirna al saber que hacían planes para salvarle del martirio. Y él dice: dejadme que sea entregado a las fieras, puesto que por ellas puedo llegar a Dios. Soy el trigo de Dios y soy molido por las dentelladas de esas fieras para que pueda ser hallado pan puro. Antes, atraed a las fieras para que puedan ser mi sepulcro y que no deje parte alguna de mi cuerpo detrás, y así cuando pase a dormir no seré una carga para nadie. Entonces seré un verdadero discípulo de Cristo. El martirio se presenta así, por lo tanto, como el ejercicio sumo de la libertad cristiana. Nada hay en la entrega del mártir que se abraza a la cruz y se da la muerte que no esté motivado por una verdadera libertad, libre de todo. No hay nada que le retenga en su entrega. A este propósito son iluminadoras aquellas palabras de Orígenes: Cristo no vence al que no se quiere dejar vencer. Él vence solo por convicción. Y aquí vemos a unos hombres, a unas mujeres de todas las edades dispuestos a la entrega, libres completamente para subir a la cruz. El siglo II nos legó dos documentos de esencial importancia en el testimonio martirial. Uno es el martirio de Policarpo de Esmirna y el otro las actas de los mártires de Lyon. Pues bien, será precisamente unos 20 años después, concretamente después de los sucesos de Lyon, que aparecerá por primera vez el término helénico mártir en una obra latina, en la Exhortatio ad Martires de Tertuliano. A partir de aquí empezamos a utilizar este término de mártires. Se cuenta la historia también muy hermosa, y conviene recordarla, de ese autor siempre controvertido, Orígenes, pero que explica cómo cuando tenía 17 años y su padre fue sentenciado a muerte por cristiano, él se proponía acompañar a su padre al martirio para ofrecer su vida también. Dice: mañana, cuando mi padre sea quemado en la hoguera, iré allá y provocaré al gobernador para que también a mí me martirice. Para salvarlo y que no pudiera acudir al lugar de tormento, su madre, previsora, como buena madre, escondió esa noche la ropa del joven. Solo de esta manera conservó su vida. Nos puede parecer esta actitud fruto quizá del celo exagerado de que hacen gala siempre los jóvenes dispuestos a la radicalidad, pero nos da también una idea de cómo en aquellos años era común, entre todos los cristianos, la idea aceptada incluso y esperada de que ser cristiano tenía que ser sinónimo de ser mártir. No es extraño que el patriarca de Constantinopla, San Juan Crisóstomo, a finales del siglo IV, cuando la Iglesia ya gozaba de paz, habían acabado las persecuciones, recuerde que el verdadero cristiano es el mártir. Dice así: oí decir a nuestros padres que era antaño, en tiempo de las persecuciones, cuando había verdaderos cristianos. En el siglo siguiente, San Agustín escribió estas palabras constatando cómo funcionaba esa extraña dinámica, podríamos decir, del crecimiento cristiano, que se rebelaba contra toda experiencia precedente. Los mártires, dice, fueron confinados, encarcelados, azotados, agotados, quemados, vendidos, masacrados, pero se multiplicaron. Esto va contra toda ley conocida. Cuanto más fueron perseguidos, cuanto más fueron humillados, cuanto más fueron masacrados, más dieron fruto. El concepto cristiano de martirio. Deberíamos, habiendo visto ya el mártir en el Antiguo Testamento, al mismo Cristo mártir, la Iglesia mártir, entrar ya a conceptualizar lo que es el martirio. Podríamos decir que el cristianismo
hunde sus raíces en la tragedia de la cruz. Ningún otro fundador de otra religión muere ajusticiado por el poder, como un delincuente, como pasa con Jesucristo. Este escándalo fundacional será amortiguado en siglos de historia, sí que es verdad, por enormes capas de teología, ¿no? Pero ninguna ha podido disimular la materialidad de este escándalo de la cruz. Además, los mártires de cada nuevo siglo han ido actualizando el camino de la cruz de forma inevitable y eminente. No se puede suavizar el concepto de la cruz. Para los cristianos no es un concepto evitable. La vida y el mensaje de Jesús tiene una carga de tremenda conflictividad, por lo tanto, de escándalo para los bien pensantes, como apuntaba San Pablo. La predicación de la cruz es una necedad para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios. Quiso Dios salvar a los creyentes mediante la necedad de la predicación. Así, mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y necedad para los gentiles. No solo es conflictivo el relato de la pasión, que es el punto álgido y trágico de la llegada de toda una trama de conflictos que se han sucedido en la vida de Jesús. Son conflictivos los relatos de los milagros, donde los excluidos por el sistema son el objeto de los signos del poder de Dios. Son conflictivas las relaciones de Jesús con las fuerzas político-religiosas de su tiempo, los fariseos, los saduceos, los celotas, los sacerdotes, los oficiales del imperio. Son incómodas en extremo las parábolas, que desmontan todas las seguridades ideológicas dominantes. Es conflictivo y tremendamente revolucionario el núcleo central de la predicación de Jesús, donde la utopía del reino no puede comprenderse sino como una negación total, rotunda de las estructuras existentes, consideradas como decadentes y caducas. Es profundamente conflictivo, en definitiva, el programa de vida que ofrece Jesús a sus discípulos. No pactar con la riqueza, ni con el poder, ni con la gloria, que son verdaderos ídolos de este mundo, y que son los enemigos más radicales del enemigo del reino. Por eso San Juan configura en este símbolo del mundo al enemigo peligroso y pone en boca de Jesús estas palabras: el mundo os odiará. Juan 15, 19. En aquellos años, entre los años 64 y 313, de Nerón a Diocleciano, la Iglesia soportó muchísimos años de cruenta y sangrienta persecución. Ser testigo, en este sentido, era manifestar, y sigue siéndolo convencidamente, que hay valores que merecen ponerse por encima de todo otro valor, incluso de la propia vida. El testimonio de los primeros cristianos desdivinizó el aparato político-religioso del Imperio Romano. Los romanos adoraban al emperador como Dios. Los cristianos no estaban dispuestos a transigir, morían mártires por negarse a hacerlo. Por ello, el martirio por la fe, en este contexto histórico concreto, no fue ajeno a una opción políticamente, bien podríamos decirlo, subversiva dentro del imperio. Negó rotundamente el carácter de Kyrios, ¿no?, del emperador, el carácter de señor, y rehusó reconocer otro señorío que el de Dios. La elaboración posterior, teológica, escolástica, está enraizada, ¿no?, en esta tradición. Santo Tomás hacía cuatro afirmaciones, podríamos decir, básicas sobre el martirio cristiano. Primero, el martirio, decía, es un acto de la virtud de la fortaleza, y la caridad es el motivo primario que mueve al martirio. Segundo, el martirio es el acto supremo de perfección, ya que su base está en el amor, que es el motivo fundamental de la perfección. El amor hacia una cosa se demuestra tanto cuanto por ella se desprecian las otras cosas, por queridas que sean, y en cambio se eligen cosas odiosas por ese amor. Lo más apreciado es la vida y la muerte lo más huido. Dar la vida por otro, por lo tanto, es la suprema manifestación de amor, de caridad. Tercero,
La muerte es esencial al martirio. Para que podamos hablar de martirio ha de producirse una muerte. Mientras queda vida corporal, no se ha demostrado todavía de obra que se desprecian todas las cosas temporales por amor a Dios. Y cuarto, la causa del martirio, no solamente la fe, sino las demás virtudes también. El más estructurado tratado, después de Santo Tomás, sobre el martirio lo escribe el Papa Benedicto XIV en 1740, abundando un poco precisamente en estos temas. Él hablará sobre algunos puntos, nos hablará sobre el perseguidor. No puede darse martirio sin la intervención de un perseguidor externo. Se requiere, además, que este perseguidor inflija la pena al mártir por odio a la fe, para que podamos hablar de verdadero martirio. Sobre el mártir se apunta que si el martirio es un acto de virtud, el primer requisito en el mártir es su capacidad psíquica de producir actos voluntarios, que sea libre, que opte libremente por ello. Aquí se planteaba una aguda controversia sobre el martirio de niños sin uso de razón. No se niega el carácter de mártir a los niños sacrificados por Herodes, pues toda la tradición cristiana los consideró mártires. Pero desde que se establecieron las canonizaciones formales, contarás después. Después de Santo Tomás, el más estructurado tratado sobre el martirio es el del Papa Benedicto XIV, en el año 1740. Aquí puntualiza algunos temas que son importantes, como es el tema del perseguidor. No puede darse martirio sin la intervención de un perseguidor externo. Y se requiere que este perseguidor inflija la pena al mártir por odio a la fe. De lo contrario, no existiría martirio cristiano. También se apunta sobre el mártir. Si el martirio es un acto de virtud, el primer requisito en el mártir es su capacidad psíquica de producir actos voluntarios. Ha de ser libre. Aquí se produce una controversia sobre el martirio de niños sin uso de razón. No se niega el carácter de mártires, por ejemplo, de los santos inocentes, de los niños sacrificados por Herodes, pues toda la tradición cristiana los consideró mártires desde el principio. Pero desde que se establecieron las canonizaciones formales, ningún niño sin uso de razón fue canonizado como mártir. En cuanto a los adultos, se consideraba que el martirio suple el bautismo de agua y perdonaba todos los pecados. Siendo el martirio un acto meritorio, tiene que constar su aceptación voluntaria y libre por parte del mártir. Un punto aún más controvertido es el de la resistencia al martirio por parte del mártir. Se plantea allí el caso de los que mueren oponiendo resistencia armada en defensa de la fe. Santo Tomás de Aquino, seguido de una larga lista de teólogos, sostienen que quien sufre la muerte por el bien común, pero sin relación a Cristo, no merece la aureola. Pero si su lucha está referida a Cristo, merece la aureola y es mártir, como por ejemplo aquellos que defienden la res pública del ataque de enemigos que buscan liquidar la fe en Cristo y mueren por esta causa. Y sobre la pena que el perseguidor inflige al mártir, para que se dé verdadero martirio, no puede ser otra que la muerte. Aquellos que han sufrido persecución, que han sufrido cárcel o que han sufrido otros males, pueden considerarse confesores, pero el mártir es aquel que derrama su sangre y muere por Cristo. Santo Tomás explica que el martirio consiste en testificar con hechos que todo lo presente se supedita al valor de los bienes trascendentes. Pero cuando aún se posee la vida corporal, no se puede demostrar todavía que todo se ha supeditado a esos valores. Por eso el martirio es el acto supremo de amor a Dios. Fijaos que lo que estamos diciendo es muy interesante, en el sentido teológico, ¿no?, del martirio, porque como acto de fe, el martirio es una confesión de la divinidad en Jesucristo. Podríamos decir que es la confesión más creíble, es la confesión más eficaz.
El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que el martirio es el supremo testimonio de la verdadera fe. Podemos testificar de muchas maneras la fe, lo hacemos cada día, pero el martirio es la prueba más clara de nuestra fe en Jesucristo. A lo largo de su vida el cristiano puede realizar muchos actos de amor, pero serán actos de amor que no son definitivos. Sin embargo, el acto de amor martirial es un acto de amor definitivo, perfecto. En la figura del mártir se lleva a cabo de modo perfecto esa unidad tan deseada en la vida del cristiano entre fe y vida, a la que todos los cristianos estamos llamados y aspiramos, ¿no? El mártir, al testimoniar la fe con el derramamiento de su sangre, podríamos decir en verdad que manifiesta una coherencia total en su vida. El mártir acepta libremente la muerte, lo vemos siempre, pero además perdona a sus verdugos en virtud del amor de Dios. El amor de Dios del que nada nos separará, que dice San Pablo en Romanos 8:28, y ha llevado a hombres y mujeres de fe de todos los tiempos a dar por él la vida. Ese amor de Dios que es insobornable, ¿no? Aquí recuerdo pues aquel pasaje de Daniel Robs cuando habla del martirio de aquel joven obispo, insobornable decíamos, ¿no? Aquel joven obispo de los primeros siglos en estos términos, ¿no? Dice, allí en Sirmium, sobre el Danubio, había un obispo muy joven, Ireneo. Era guapo, rebosaba de dones y estaba llamado a una brillante carrera. Era casado y padre de varios hijos, pues el celibato eclesiástico, recordémoslo, todavía no era de rigor, y sabía del valor y de la dulzura de la vida. Cuando fue detenido, sus padres y sus hijos le suplicaron que apostatase y la misma multitud le gritaba, apiádate de tu juventud. Pero él no hizo nada para lograrlo. Mientras lo torturaban en el potro, el gobernador le repetía, sacrifica de una vez. Pero aquel joven príncipe de la Iglesia tuvo, en medio de sus sufrimientos, el coraje de responder, estoy sacrificando todo lo que tengo a mi Dios, a quien siempre lo sacrifiqué todo. Esta era la actitud del mártir, y es la actitud del mártir de todos los tiempos. Por eso no deja de ser el martirio un misterio impresionante de fuerza espiritual. Es el dinamismo vivificante que se deriva del martirio, el que renueva continuamente a la Iglesia de Jesús. La inmensa reserva de testimonio de fe viva, de perdón heroico, que necesariamente tiene que dar frutos abundantes en su Iglesia. Esta es la fuerza del martirio cristiano. El que entonces era cardenal Joseph Ratzinger afirmaba, imitar a Jesucristo significa recorrer un camino orientado contra la fuerza natural de la gravedad del egoísmo, del afán de obtener lo puramente material y el deseo de conseguir el mayor placer que se confunde con la felicidad. La imitación de Cristo es un camino que pasa necesariamente por aguas agitadas y turbulentas. Esto lo sabemos los cristianos de hoy en día, lo sabían los cristianos antiguos, lo saben todavía muchos cristianos que no viven en la comodidad sino en la persecución. Podríamos decir que hay toda una antropología del martirio, porque el martirio es expresión, decíamos, de la credibilidad de la fe cristiana. Permite dar respuesta a las preguntas fundamentales sobre el ser humano, sobre la verdad de la vida humana, sobre el significado de la vida y sobre el significado también de la muerte y sobre el más allá. A todas estas respuestas abarca el misterio del martirio. De modo, el martirio es el signo que ilumina la vida de los hombres, incluso para ayudarnos a dar sentido a su existencia. El testimonio de un mártir da respuesta a las preguntas fundamentales de aquellos que le contemplan. El mártir entrega su vida por Dios, que es el origen de la vida, expresando de este modo el agradecimiento por el regalo recibido de Dios y sabiendo además que será recompensado con la vida eterna. El mártir está convencido de que la vida continúa, y por eso es capaz de comprometer la propia vida con este signo de fe, de esta convicción poderosa en Jesucristo. Esa convicción de que dar el paso, la Pascua, decimos nosotros, de que dar el paso a la vida eterna
porque Dios nos reivindicará con su resurrección como Hijo, que es de Dios y que nos ha ganado la vida eterna. La fuerza del mártir radica precisamente en la fe que Cristo ha vencido la muerte y quien muera por él y con él gozará de su victoria. Este es el convencimiento de los mártires. Esta es la certeza del que da testimonio de la fe. Su vida no se acaba, sino que con el martirio empieza la vida verdadera. Daniel Robs, en este caso, nos habla de aquel mártir, San Pionio, sacerdote mártir de Esmirna, que en el año 250, bajo la persecución de Decio, dio testimonio de su fe. Era cura de una gran ciudad, dice Robs, a quien todo el mundo conocía y a quien todos querían por su directa elocuencia, sus vivas réplicas, su serena firmeza y su bondad. Qué bien encarna al jefe cristiano de aquella época, sencillo y sólido, apoyado en la certidumbre de poseer la verdad y la vida. Aquel sacerdote Pionio fue detenido con uno de sus colegas y con un grupo de fieles, e inmediatamente ya no tuvo más que una idea en su cabeza: dar testimonio. Nada se pudo hacer para desviar al sencillo sacerdote de su línea de intrepidez, y como el pagano que lo interrogaba pareciese vacilar, se repitiera y tergiversase, Pionio zanjó: tu consigna es convencer o castigar. No me puedes convencer, castígame entonces. Fue condenado a ser quemado vivo y dio su sangre por Jesucristo. Fijaos que todo esto nos permite comprender el martirio, por lo tanto, como un signo importante de credibilidad de la fe, y a la vez como una realidad iluminadora del sentido de la existencia humana. Los mártires dan la vida por Cristo y a la vez hacen apología, la apología más perfecta de la fe cristiana. Y lo hacen no con la fuerza y con el éxito, que esto es lo que nos gusta a nosotros normalmente, ¿no? Tener una posición de ventaja para convencer, una posición ventajosa sobre los demás para influir. Pues ellos dan el testimonio no desde una posición de fuerza y de éxito o de ventaja, sino desde el aparente fracaso de la unión, desde la debilidad y desde la fragilidad. Qué difícil es dar testimonio desde una posición como esta. Por la perfecta caridad mostrada en el martirio, el mártir es semilla de humanidad. Con su actitud promueve en la sociedad un modelo de conducta sorprendente y totalmente nuevo: dar la vida, estar dispuesto a la humillación para que esa humillación, para que su vida entregada se multiplique y dé fruto abundante. El mártir ilumina y enaltece la condición humana al presentar toda la nobleza de lo que es capaz de hacer el ser humano. Nos recuerda que el ser humano solo encuentra su plena realización en el don desinteresado, gratuito de sí mismo a los demás. Y lo más sorprendente, decía, del hecho martirial es que estos, podríamos llamarlos audaces amigos de Cristo, dan su testimonio desde la fragilidad, desde una posición de desventaja y de humanidad humillada que a priori quizá a nosotros nos parecería inadecuada para convencer a nadie. En nuestras empresas humanas, decía, todos buscamos los medios, las ventajas que nos ayuden a ser eficaces en la consecución de nuestros fines. Queremos vencer y convencer desde arriba, arrollando obstáculos, manifestándonos fuertes. El martirio cristiano, en cambio, parte de una posición de desventaja, de humillación, y de aquí parte su fuerza arrolladora. Esto es lo sorprendente, es lo misterioso del martirio cristiano. Convencemos siendo humillados, golpeados y torturados. Es una de esas paradojas del reino que nos hace fuertes cuando somos más débiles a los ojos del mundo. La fortaleza de los mártires podríamos decir que es fuerza débil o debilidad tremendamente fuerte y arrolladora. Desde los primeros siglos, la Iglesia, por lo tanto, ha tenido conciencia de que no era preciso rezar por los mártires, sino más bien rezar al mártir por la Iglesia, pues su muerte era fuente de vida, de santidad, de espiritualidad y de fuerza para continuar anunciando el Evangelio. El martirio, ese martirio del que hablábamos de los tiempos pasados, no es eso, no es una historia del tiempo pasado. Hoy en día reviste nuevas formas.
en las que se ve comprometida la verdad de la fe y la credibilidad del amor a Dios en la sociedad en que vivimos hoy. El Concilio Vaticano II abrió el camino a una interpretación nueva del testimonio del mártir, con vistas a nuevas formas de martirio que se producen, a las que hoy asistimos en nuestra sociedad. Un ejemplo claro de esta evolución del concepto de martirio se encuentra en el proceso de canonización de San Maximiliano María Kolbe. En el año 1971, Pablo VI lo beatificó, incluyéndolo entre los confesores, pero en la canonización del 10 de octubre de 1982, Juan Pablo II lo incluyó entre los mártires. Algo similar se vislumbra en otras canonizaciones de este siglo. En el mártir, por ejemplo, que se ofrece por defender las virtudes cristianas como la castidad. Es el caso emblemático de la niña Santa María Goretti, que da la vida por defender su pureza ante un cruel agresor, o la de los mártires de Uganda, que son sacrificados, aquellos pajes cristianos de la corte del rey Muanga, porque no quisieron ceder a los requerimientos antinaturales cuando así se lo solicitaba el mismo rey. También aquí en España tenemos algunos casos en la reciente persecución de la Guerra Civil. Estoy recordando aquel mártir, el hermano Fernando Saperas, que murió mártir el 12 de agosto del año 36, ¿no? Y que muere mártir por defender su castidad. Este joven claretiano detenido, manifestando su condición de religioso, fue sometido a toda clase de provocaciones, de vejaciones contra la castidad, arrastrándolo por prostíbulos y prometiéndole la libertad si consentía en cometer pecado. Finalmente, tras 15 horas de sufrimientos, de provocaciones, perdonando a sus verdugos, murió fusilado a las puertas del cementerio de Tárrega, en Lérida. Mueren por la castidad y mueren por Cristo. Podríamos decir en verdad, y esto es muy interesante, que el martirio es la derrota más clara de Satanás. En el libro del Apocalipsis tenemos la escena de una guerra en el cielo que concluye cuando Lucifer es arrojado. Luego leemos que ellos, dice, los mártires, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio que dieron. En otras palabras, cuando los mártires dan su heroico testimonio y son masacrados por su lealtad a Jesús, Satanás es derribado. Esto lo vemos muy claro en el libro de Job, que nos da la misma clave. Dios sostiene que Job es justo y Satanás no puede refutarlo, sino es poniéndole en una prueba muy seria. Él te adora porque tú lo bendices con innumerables bienes. Él es el hombre más rico de la tierra. Quítale todo lo que tiene y él te maldecirá, dice Satanás. El honor de Dios estaba en juego, ¿no? Cuando las desgracias se abaten destruyendo todo lo que Job tenía, y cuando los mensajeros llegan a su casa uno tras otro para comunicarle las terribles nuevas de que lo está perdiendo todo el cielo parece que observa, ¿no? que tiembla y espera la maldición que Satanás había insistido que brotaría de los labios de un Job desesperado. Pero en cambio, aquel hombre, Job, se mantiene erguido, se mantiene firme en su esperanza para afirmar: Dios me lo ha dado, Dios me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Satanás insiste: déjalo sufrir, deja que el dolor entre en la médula de sus huesos y te maldecirá. Cuando Job está en el extremo dolor, su esposa y sus amigos le tientan: ¿no ves que este es el fin? ¿Por qué no maldices a Dios y te mueres?, le insisten los que le rodean. En este siervo sufriente, Job, como en los mártires de todos los tiempos, Satanás es vencido y es humillado, y Dios obtiene su victoria. ¿Es esta una historia que ha sucedido solo una vez? ¿O es una historia que ha sucedido miles de veces y que sigue sucediendo en la lucha diaria de la Iglesia y que seguirá sucediendo hasta el final de los tiempos? La respuesta es obvia. La persistencia histórica del hecho martirial muestra la presencia del maligno y la presencia de un misterio de iniquidad tremendamente activo y violento en el mundo y también en la Iglesia. Es el misterio del mal en el mundo.
De hecho, cuesta pensar que los hombres puedan ser tan crueles y desarrollar a veces persecuciones y torturas tan espeluznantes y tan constantes si no son inspirados por Satanás, que mueve los hilos de sus voluntades. Es la expresión del odio, del misterio de la iniquidad hacia los justos de Dios y hacia el único justo, Jesucristo. Igual que la cruz de Cristo es signo del rechazo del mundo a la luz de Dios, también lo es el martirio de los creyentes. El propósito en el sufrimiento y el martirio es la salvación del mundo. Nosotros somos llamados para sufrir y morir por la salvación del mundo. Esto es lo que nos comunican, ¿no?, los mártires, a los cristianos de hoy en día también. Esa actitud martirial, esa actitud de entregar la vida que hemos de hacer nuestra. Pablo dice a los colosenses: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta a las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Colosenses 1:24. Pablo está diciendo: yo soy uno con Cristo y Cristo continúa sufriendo en mí. Esto es lo que dice San Pablo. Y esto es lo que nos enseñan los mártires. Y esto es lo que nosotros debemos aprender en nuestras actitudes diarias como un entrenamiento para ser dignos del martirio, sino en el derramamiento a lo mejor de la sangre en un momento concreto, sí por ese derramamiento diario de nuestra sangre en la entrega por Cristo. Esta unión con Cristo, de San Pablo, de los mártires, es el tema más hermoso de la vida cristiana. Significa que yo no soy un luchador solitario aquí, sino que soy una extensión de Jesucristo. Cuando yo soy golpeado, Él sufre en mi cuerpo. No es mi sufrimiento, yo solo tengo el honor de compartir sus padecimientos, de ayudarle a llevar su cruz. Cuando Cristo sufre a través de nosotros, Él enriquece, salva a su Iglesia y al mundo. Tendríamos que ir acabando y hablando de los mártires de hoy, porque hay mártires hoy también. El mártir no es una figura del pasado. Con motivo del gran jubileo del año 2000, el Papa Juan Pablo II decía: la experiencia de los mártires y de los testigos de la fe no es característica solo de la Iglesia de los primeros tiempos, sino que marca también todas las épocas de su historia. En el siglo XX, tal vez más que en el primer periodo del cristianismo, son muchos los que dieron testimonio de la fe con sufrimientos a menudo heroicos. Esto se decía del siglo XX, ¿qué podríamos decir del principio del siglo XXI, tal como lo estamos viviendo? Muchos países de antigua tradición cristiana, decía Juan Pablo II, han vuelto a ser tierras donde la fidelidad al Evangelio se pagó con un precio muy alto. Así fue en México, así fue en España, así fue en Francia durante la Revolución Francesa también. Que permanezca viva la memoria de estos hermanos y hermanas nuestros a lo largo del siglo y del milenio recién comenzados. Más aún, que crezca ese testimonio. No podemos pensar equivocadamente que el mártir es un personaje del pasado, perteneciente a otros tiempos menos apacibles de la vida de la Iglesia, y que nosotros vivimos en una iglesia acomodada. Nada más lejos de lo que espera Cristo de nosotros, nada más lejos de la realidad, porque sigue habiendo hoy mártires contemporáneos nuestros en diversos puntos de la geografía mundial, hombres y mujeres como nosotros, en países musulmanes donde son perseguidos, hombres y mujeres como nosotros que tenían sus casas, sus familias, sus trabajos, sus universidades y tuvieron que abandonarlo todo para confesar a Cristo. Y en no pocas ocasiones también tuvieron que dar su vida. No es difícil traer a la memoria a los mártires también entre nosotros de la persecución religiosa en España, de aquellos que murieron también en los campos de concentración nazis y soviéticos, las víctimas de los fundamentalismos religiosos hoy en día en los países musulmanes, los mártires de la caridad, de la justicia y de la paz, esos misioneros asesinados en algunos países del tercer mundo por predicar el Evangelio, las comunidades cristianas que viven su fe amenazada cada día, son realidades que no podemos ignorar. De la multitud de mártires que la Iglesia ha conocido en 2 milenios de historia, casi el 70% han entregado su vida por Cristo en el siglo XX. Los tiempos actuales han probado y seguirán probando a la Iglesia como se prueba el oro en el crisol.
Juan Pablo II decía, al terminar el segundo milenio, la Iglesia ha vuelto a ser la Iglesia de los mártires. Pues bien, acabemos con una reflexión que nos haga bien también a nosotros. En medio de esta sociedad que rechaza, esta sociedad nuestra, que rechaza los valores absolutos, que pierde el sentido de lo sagrado, los cristianos debemos mantenernos firmes en la fe, fuertes en el amor a Dios, dispuestos a dar testimonio de Él hasta con la entrega de la propia vida. Pero para eso hace falta un entrenamiento, no es algo que se dé en un momento concreto si antes no ha habido toda una vida de preparación por la abnegación, por el sacrificio, por el testimonio de vida entregado, por la austeridad, por la pobreza. Ante el relativismo moral reinante, el cristiano debe ser un testigo valiente, que ofrezca al mundo testimonio de la verdad absoluta, que da sentido a la vida, testimonio de que se puede vivir de una manera diferente. Un cristianismo, como es el de no pocos cristianos hoy en día, un cristianismo que entendiese que su misión es tan solo enseñar una religiosidad vaga que no desentone con los tiempos, un cristianismo así no tendría nada que decir al mundo, ni tampoco nada que enseñar. Un cristianismo así podría ser abandonado tranquilamente. Una ratificación cristiana del estilo del mundo, por otra parte, sería una traición, en la que no pocos caen en nuestro tiempo. Ese acomodarnos al estilo del mundo, sin decir una palabra profética, sin ser signos, sin ser hombres y mujeres tocados por el Espíritu de Dios que viven de una forma diferente. Lo que tiene derecho a esperar el hombre actual de los cristianos es un testimonio coherente y muchas veces martirial que, como la sal profética, arde, quema, denuncia y transforma. No hay un testimonio ni un juicio más verdadero que el del mártir. Los mártires de todos los tiempos se han comprometido a defender la verdad de Cristo, la verdad moral contra el relativismo y la mentira en todos los ambientes y en todas las épocas y los lugares. Por lo tanto, hemos de darnos palabras de ánimo entre nosotros los cristianos para que en toda ocasión propicia seamos testigos de Jesucristo, dando testimonio explícito de la verdad del Evangelio. Afirmaba Monseñor Ricardo Blázquez, el martirio es como un test de la verdad del cristianismo. Es impresionante, esto es como un test que nos da la medida de nuestro cristianismo. Es, podemos decir, un control de calidad de nuestra condición de cristianos. Los mártires acreditan con su vida la realidad de lo que creen y esperan, desenmascarando la tentación de convertir las realidades creídas en palabras, en interpretaciones, en ideas, en símbolos o proyecciones. No nos dejemos engañar ni seducir por las propuestas de poder, de prestigio, de éxito fácil, de quedar bien con la sociedad, que esconden falsedades y ambiciones alejadas de la verdadera vida. Fiel es Dios y no permitirá que la prueba supere vuestras fuerzas. 1 Corintios 10:13. Mucho nos queda todavía por hacer para transformar esta sociedad y este tiempo en que nos ha tocado vivir y en el que es tan difícil dar testimonio. Así colaboraremos a la llegada definitiva del reino de Dios. Ninguno de nosotros debe ignorar esta urgente llamada del Señor a prestarle nuestras manos, nuestras voces, nuestros corazones en esta tarea de sembrar la semilla del reino. La caridad de Cristo nos urge. En nuestro propio ambiente, en nuestras familias, en nuestros lugares de trabajo, de estudio, en nuestras parroquias, en el estado de vida que hemos sido llamados también a ser testigos. Urge, pues, que todos, sacerdotes, consagrados, fieles laicos, emprendamos esta acción misionera valiente y decidida, este testigo cristiano. Como decía Blas Pascal, en nuestro tiempo ya no basta con las palabras, es necesario convencer con la sangre. El ejemplo admirable de los mártires es una ayuda y un estímulo en esta tarea de entrega diaria. No permitamos que nuestra vida de fe se acomode en una sociedad que evidentemente ya no es mayoritariamente cristiana. Ahora se nos pide también a nosotros el testimonio valeroso y exigente que ofrecieron los mártires. Las comunidades cristianas de las próximas generaciones tendrán la tarea
que ya ha comenzado, de evangelizar a personas cuyos padres no les han hablado de Dios, de Jesucristo ni de la Iglesia. Asumamos, pues, nuestro deber, contraído desde el bautismo, de contar a los otros lo que hemos visto y oído, nuestro testimonio de fe en Jesucristo.